tendremos interesantes entrevistas en las cuales hablaremos de diversos temas referidos a la gastronomía. En la dirección de Ávila al Aire, Mireya Acris, producción audiovisual, Carlos Machado, Jenson Santos y Diego Pérez. Nos escuchan por la página web elavila.org y nos ven por nuestro canal de YouTube, Ávila al Aire. Bueno, hoy tenemos nuestro primer invitado, quien es Luis Guerra, cocinero profesional, maestro panadero, instructor gastronómico. Diseñó un diplomado de panadería que se está impartiendo en este momento en los espacios suizos. Comparte junto conmigo este gran proyecto de cocina de lujo y también es un apasionado investigador de la panadería. Este programa se lo estamos dedicando al pan. ¿Por qué al pan? Porque el pan forma parte no solamente de nosotros de Cocina de Lujo, sino que forma parte de nuestra sociedad. De hecho, desde la antigüedad se ha elaborado pan. Existe información que su consumo data desde la era de la prehistoria. De hecho, los egipcios, los griegos, los romanos dejaron evidencias de su elaboración y de su ingesta. Pero en realidad vamos a dejar aquí al invitado que nos cuente un poco más sobre este gran tema. Hola, gracias por la invitación y la oportunidad de echar este cuento un poquito sobre el pan. Pan que para mí es Bueno, siempre lo digo cuando doy clases. El pan para mí es algo así como de alquimia, una conjunción de 4 elementos, que es harina, agua, levadura y sal, que hacen magia y producen esos panes y esos productos que nos gustan, nos encantan a todos. Sí, bien, como tú estabas diciendo, el pan es parte de la historia del hombre prácticamente desde que el hombre es hombre. Hay evidencias que dicen que el pan es parte de la historia del hombre más o menos desde el Paleolítico, cuando el hombre descubre que esos animales que él cazaba se alimentaban de unos granos que estaban en el monte y que eran comestibles, les suministraban nutrientes a ellos. Descubre cómo procesarlo, cómo cocinarlo, y en alguna medida es una de las causas de que el hombre es nómada y comienza a ser sedentario y todas estas cosas. Comienza la sociabilización, ya las tribus no andan por ahí buscando para cazar, sino que empiezan a establecerse, empiezan los cultivos y el desarrollo del pan propiamente. Eso es así y va creciendo y hace que básicamente en Egipto se desarrolla lo que más conocemos hoy como pan. En Egipto se hace de consumo obligatorio, es normal, es de todos los días, es importantísimo. De hecho, se convierte en un elemento importantísimo en los rituales religiosos, tanto que su principal producción, su principal medio de vida es la producción de cereales. De hecho, el primer pan leudado, que es lo más parecido a lo que tenemos hoy, data de más o menos 1500 a.C. en Egipto. Ese pan pasa después a Grecia. En Grecia se hace tan popular que los griegos llegan a desarrollar hasta 72 tipos de panes. En esa área tan chiquita, 72 tipos de panes. Y de ellos, esos mismos griegos, después por intercambios comerciales, no sé qué, y toda la historia, pasan a Roma. Y en Roma, a pesar de que inicialmente no eran muy aficionados al pan, llega a crearse un gremio panadero súper importante. Esta es una de las particularidades que tiene el pan. Ha sido causa de revueltas y revoluciones en la historia. Y con el fin de evitar estas cosas que pasan por la falta de pan, en el año 100 de nuestra era hay una cosa particular, que es que el emperador Trajano viene y crea el primer gremio panadero. Un gremio panadero que era tan poderoso que el estar incluido en ese gremio era casi tan importante como ser un cónsul del Senado. O sea, una cuestión ahí. Una de las cosas que tiene de curioso el tema también en Roma es que, por ejemplo, Julio César fue quien llevó las técnicas de panería a las Galias y
gracias a ese traslado, esas técnicas de panadería a las Galias que se implementó por allá, hoy podemos disfrutar de mucha panadería francesa que nos encanta y que llena todas las pastelerías del mundo prácticamente. O sea, podemos nosotros concluir que el pan ha venido evolucionando con nosotros a través de la historia. Efectivamente. Yo a veces digo que el pan está casi que en nuestro ADN. Sirvió para la evolución del hombre, para el establecimiento de la civilización. Es muy importante. Y hasta motivo de conflicto. Muchísimo. Pasando cuantas revoluciones en Roma, en la Edad Media, hubo temas con el pan. En alguna medida, inclusive en la Revolución Francesa, algo tuvo que ver con el tema del pan, el consumo del pan, la distribución del pan en la época. Entonces, imagínate todas las implicaciones que ha tenido el pan en la historia del hombre. Wow. Bueno, nosotros vamos a hacer ahorita nuestro primer corte. Hola, ya de regreso en Cocina de Lujo para Llevar. Hay un cuento que estaba aquí diciéndonos Luis fuera del aire, pero creo que es importantísimo que lo escuchen, sobre Enrique III. ¿Qué pasó con el pan? ¿Qué cuento es ese que hay con el pan? Bueno, no es tan cuento, es una realidad. El tema del pan ha sido tan delicado en la historia que muchos gobernantes han puesto regulaciones referentes alrededor del pan. Este cuento de Enrique, del rey Enrique, él estableció una normativa para evitar que algún panadero tramposo hiciera o panes muy pequeños que no tuvieran los parámetros establecidos para la panadería o vendieran panes malos, este tipo de cosas. Entonces los panaderos de esa época, para evitar una sanción, que la sanción puede llegar a hacer perder una mano, o sea, se te acababa la vida, ellos decidieron que para evitar malos entendidos y la gente siempre quedara contenta, ellos vendían una docena de panes que no eran 12 panes, sino que eran 13 panes. Y de hecho, en el mundo anglo, ahorita tienes lo que llaman la docena del panadero, que es una docena de 13 unidades. Es producto de eso. Ese tipo de cosas pasan en la historia del pan y alrededor del pan. Realmente hay muchas notas curiosas referente al pan. Pero, ¿cómo llega el pan aquí, a América? Bueno, el pan llega al Nuevo Mundo alrededor de 1500. Por ahí, comenzando casi que con la primera llegada de los primeros españoles, los tipos llegaron con su necesidad de comer pan. Llegó básicamente el trigo a las Américas a través de Cortés en México y a través de Pizarro en la zona del Perú. El cuento de cómo llegó por la vida de Pizarro es también anecdotario, porque dice la historia que no fue algo adrede, no fue a propósito, sino que por cuestiones fortuitas una cuñada de Pizarro consigue en un sobre que le llega unos granos de trigo. La señora ve los granos de trigo, los siembra en un matero, y la parte más cómica del asunto es que Pizarro a todas estas, cada vez que se reunía con la cuñada, mientras iban creciendo sus maticas, se burlaba de ella por el tema de las matas. Pero cuando llegó y se produjo la primera cosecha, wow. Entonces, bueno, comenzaron a producir pan y se difundió la producción y estableció la producción de trigo en el país. De ahí fue regándose hacia arriba todo lo que era Cundinamarca, toda esta historia, y llega hasta acá. Igual sucede arriba de México, hacia abajo, comienza a regarse. Tiene la particularidad y tiene las cosas de que, bueno, comienza a tener los panes del Nuevo Mundo la influencia de todas las tribus indígenas, de los incas o de los mayas, y eso hace que la panadería de este lado del mundo tenga sus particularidades. En el caso de nosotros los venezolanos, hace que nuestros panes sean esos panes ricos, especiados, como venía subiendo. Evidentemente, los panes andinos de nosotros, que son bien particulares, son bien ricos, especiados. Tenemos, por ejemplo, la tunja, las tunjitas, que también son panes muy especiados. Viniéndonos hacia acá, hacia el centro, se crearon panes tan ricos como los golfeados que se creó un señor aquí al lado. Estamos aquí cerquita, aquí en Petare. Y bueno, hasta llegar a nuestros cachitos, el pan de jamón, que tiene tanta historia acá. La canilla, que es un pan que mucha gente no lo sabe, pero es un pan
diseñado, creado acá en Venezuela y que no es tan viejo en realidad. ¿Por qué nos gusta comer pan entonces? ¿Por qué nos gusta comer pan? Es interesante su pregunta esa. Bueno, comer pan el pan además que es una forma de ingerir alimentos muy fácil. Tiene adicionalmente las características de que ser muy fácil de ingerir, nos permite hacer cosas, bueno, los sándwiches. Agarras un pan y con un pan abierto en dos puedes hacer cantidad de preparaciones que son infinitas, es súper práctico, es súper versátil. Eso hace, yo creo que sea como un elemento de todos los días, facilita la vida, nos da acceso a alimentos, hace que nos Sí, realmente estamos apurados y lo primero que pensamos es preparar un sándwich. Sí, búscate un pan ahí y una canilla. Y le coloca, abre la nevera y ve que puedes rellenar ahí un sándwich. tenemos ahí para rellenar. Sí. Eso hace que yo creo que nos guste mucho. Además que inconscientemente hay un tema ahí que no había conversado contigo, pero sí, en la antigüedad, por supuesto, todos comemos con pan. Hay un tema ahí que se acaba de poner de nuevo de moda, que es el tema de las masas madres. Y resulta que se ha descubierto que con las masas madres, ese pan que se de fermentación lenta y con unas masas madres naturales, hace que se generen enzimas que ayudan con la digestión. Eso explica muchas veces por qué en la antigüedad y porque se hizo costumbre de que con todas las comidas lo acompañabas con pan. La gente no lo sabía, pero resulta que el pan te ayudaba a digerir los alimentos que estabas consumiendo. Wow, realmente, bueno, de ahí puede venir mucho. No como si no tengo pan en la mesa, porque eso también ocurre. Supongo que por ahí van las cosas. Mira, hay una pregunta que me han hecho muchas personas y te la voy a preguntar a ti. ¿La pizza es considerada un pan? Oye, sí, claro, por supuesto. Harina, agua, levadura y sal. Toda preparación que lleve esos 4 elementos podemos decir que es un pan. En el caso de la pizza es un pan plano que desarrollaron nuestros amigos italianos y que es tradición allá, que es un tema súper delicado de paso, porque tiene unas características que va a variar inclusive desde la zona de Italia en donde la elaboren. Tiene nombres distintos, a pesar de que es una pizza, tiene nombres distintos. Pero lo más que, por ejemplo, lo que más conocemos nosotros es la pizza napolitana, que es una masa hecha a base de, como te dije, harina, agua, levadura y sal, muy hidratada para que sea muy elástica y permita hacer esas pizzas. Otra característica que tienen las masas de pan para pizza es que las fermentaciones son muy largas. Y eso hace que ese pan, aunque es un pan muy delgadito, que es muy finito y que muchas veces lo que probamos es la salsa y lo que tiene encima, ese pan tenga muy buen sabor y unas muy buenas características organolépticas que son propicias para hacer buenas pizzas. ¿Cómo elaboraríamos una masa de pizza ideal? ¿Qué sería el procedimiento que deberíamos tener? ¿Hacerla y prepararla el mismo día y armar la pizza, o preferiblemente que esa masa descanse? ¿Cuánto tiempo? Dime cómo sería hacer una masa ideal para pizza. Te voy a echar el cuento más o menos de lo que hacen los pizzaiolos napolitanos, que son como que los más delicados y los más... Ellos preparan una masa muy hidratada con... vamos a decirte una cosa y vamos a ponerlo aquí para que la gente lo vea gráficamente más o menos. 1 kilo de harina lleva por lo menos 750 gramos de agua. Son unas proporciones así. Para nosotros los panaderos eso es una hidratación del 75%. Lleva un amasado hasta cuando ellos ya tienen la textura y han desarrollado gluten, ponen esa masa a descansar y esa masa debe descansar por lo menos 24 horas. Esas 24 horas de amasado te permiten que la red de gluten se desarrolle correctamente, consiga una estabilidad y permita un estirado correcto y de la masa. Además que el nivel de humedad de agua que ponemos en la masa, ese 75% que les hablaba, hace que cuando yo meta mi pizza al horno, con ese golpe de calor inicial que tengo, hace que mi pizza tenga lo que llamamos piso, ese tostado que se hace debajo. Ajá, que se hace como crujiente. Ajá, que va a hacer que mi pizza sea muy crujiente por debajo, a pesar de que yo le ponga los líquidos y la salsa, lo que le ponga encima, pero que sea también jugosa por encima. En el caso de los napolitanos les gusta que esa pizza sea muy finita en el medio, pero con unos bordes gruesos. Ajá, que los bordes estén gruesos. Okay. Que tengan pan que morder. Esa es más o menos las características que debería tener una pizza, una masa de pizza.
Evidentemente, Sí. por la premura de la vida diaria de todos, muy pocas veces los que nos atrevemos a hacer pizza en casa, Esperando nos tanto tomamos tiempo, ¿verdad? el tiempo. Pero sí invito a que todo el que tenga un chance y se programe y que vaya a hacer pizza el fin de semana, entonces lo haga así. Haga su masa un día y haga las pizzas al día siguiente para que vean los resultados. Ajá. ¿Y qué temperatura debe tener mi horno para que esa pizza...? Lo más alto que dé tu horno. Ok. Lo más alto que dé tu horno, porque una pizza debe estar, en un horno debería estar no más de 5 minutos. En una pizza un horno profesional de estos que hacen, o un horno de estos de leña, una pizza no pasa más de 3-4 minutos. ¿Y en mi casa? En la casa va a estar más tiempo, pero lo vas a poner a lo más que da de tu horno. Una recomendación que yo hago, y es que lo que a veces yo hago en casa, es que pongo una bandeja dentro del horno, con el horno al máximo antes de poner las pizzas. La bandeja como volteada. Ok. Y cuando voy a meter la pizza, no la meto sobre una bandeja, sino que la pongo sobre esa bandeja que ya está calientísima. Ok. Y eso me va a conseguir que ese choque de calor haga piso en mi pizza y conseguir esa crocancia que estamos buscando. Wow. Bueno, yo creo que después de esta información todos deberíamos hacer una pizza hoy. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Y yo lo voy a retomar, que es el pan en Venezuela. Existen distintos tipos de pan que nosotros conocemos acá. De hecho, la región de los Andes tiene unos panes muy característicos. Entre esos uno Sí. que me gusta mucho, que es el camaleón. Tenemos también lo que es la región central. Y siempre menciono un pan que no es muy conocido, pero a mí me parece que es genial, que es la tunjita tocuyana. Los panes de nosotros tienen muchísimos procesos. La elaboración del pan venezolano es de tiempo, es de calma, muy especiado. Aunque lo Sí. que más conocemos es la canilla, Sí. porque es el más comercial, es el más accesible. De hecho, es un pan que inclusive es más económico. Pero estos panes cuentan una historia. Estos panes son de una región. Aparte de eso, toda esta migración que hemos tenido de venezolanos regados por el mundo han llevado estos conocimientos de nuestra gastronomía, y entre esos el pan de jamón. El pan de jamón ha dejado una marca. Pero bueno, vamos a dejar que nos cuentes un poquito sobre estos panes y luego sobre el pan de jamón. Ok. Sí, evidentemente ese pan que nombraste, el camaleón, es un pan que es uno de esos productos que yo digo que son mágicos. Sí. Es un pan que se hace a partir de una masa madre natural autóctona de nuestro país, para que lo sepan, que es una mezcla de harina, agua, papelón y un poquito de azúcar, que es la que por allá en los Andes llaman pipa o llaman talbina. Es una masa madre natural. Ese pan, a veces dice, ónchale, que ese pan es súper caro, pero ese pan lleva por lo menos 7 días de trabajo. El que lo va a hacer desde cero en su casa. ¿Por qué? Porque tiene que dejar que esa talbina se convierta en masa madre natural para que logre fermentar un pan que no lleva una gota de levadura comercial de esa de polvito que nosotros compramos todos los días, que usamos siempre. Ese pan es un bien particular, es súper especiado, es riquísimo. La miga, ese pan es uno de los panes de los que yo estoy enamorado aquí en nuestro país. Sobre todo por el nivel técnico que tiene, aunque la gente no lo crea. Sí, y aparte de eso, se logra una esponjosidad en ese pan. Increíble. Y el tiempo de duración de un pan a causa de esa adición de la talbina es maravilloso, es increíble. La tunjita tocuyana, las tunjas, eso es un producto que, si bien identifica una zona de nuestro país, es una de esas cosas que en la época de la colonia, la independencia y todo ese tiempos coloniales, es producto de una de esas cosas que suceden mucho, que es esa migración. Se llama tunjita. Tiene el nombre de una zona de Colombia, de Tunja en Colombia. Okay. Se dice que este es un tipo de pan que esta gente que comerciaba con ganado entre esas zonas viajaba con ese pan, iban y venían. ¿Por qué? Porque es un pan que, por sus mismas características, era muy fácil de guardar y se mantenía fresco, con buena calidad durante mucho tiempo, y eso era el pan que los acompañaba en el viaje. Ese es otro de los cuentos que tiene la panadería. Pero que en esos viajes se vino hasta acá y se quedó acá en Venezuela y se desarrolló con sus características propias en el tocuyo.
Pero porque ese, pero fíjate, fue eso, un tema de que es una zona de, una actividad comercial, de intercambio comercial entre una zona y otra, y nos dejó ese pan aquí y se adaptó y se hizo típico de nuestro país. Otros panes que nombramos, bueno, hoy nombramos aquí, hace ratico te nombré el golfeado. El golfeado, que está en la región de aquí de Petare. Sí, que lo tenemos aquí al lado y todavía sigue siendo de allí. Aunque la gente lo comemos en todas partes del mundo y en todas partes del mundo queremos hacer golfeados ricos, porque también es súper bueno. Tenemos típicos y característicos y muy autóctonos, nuestros cachitos. El pan de jamón. Y el pan de jamón. Uno es como hijo del otro. El pan de jamón porque diseñado originalmente en Caracas, en la panadería Ramela, que estaba por la esquina de Gradillas. Es un cuento súper interesante también porque es producto de una guerra de panaderías que terminó desarrollando eso, ¿no? Sí, que eso es como se pasó un programa completo. Pero que con este tema de la diáspora de tanto venezolano regado por el mundo ha hecho que se popularice y en ese afán de uno de querer llevarse ese poquito de la casa para todos lados donde llega. Esas son las cosas que han viajado con nosotros. De hecho, yo leí recientemente que en España lleva 2-3 años, sí, grandes cocineros, debido a esta migración de venezolanos en España, les ha llamado tanto la atención lo que es el pan de jamón, sí, que hay un concurso anual donde se inscriben chefs, sí, a cocinar nuestro pan de jamón y los jurados son cocineros venezolanos. Efectivamente, sí, sí. Bueno, ha sido una mezcla de cosas que han hecho que ese pan de masa, de masa sobada que se estira muy finito y después que lo enrollamos con ese jamón ahumado, con esas tocineticas y le metemos las pasitas y luego agarramos y lo pintamos cuando sale del horno con ese barniz de mantequilla y papelón. Bueno, hace que, por supuesto, Navidad enamore a cualquiera en donde lo ponga. Estamos en septiembre, ya lo que pienso es Navidad. Sí. Y bueno, y el otro que estaba comentando, el cachito, que es como un hijo del pan de jamón. Él tiene un cuento también de una panadería, ahorita ya exactamente no recuerdo dónde, donde el señor, uno de los empleados, con los restos de jamón que iban quedando de la elaboración de los panes de jamón, agarró y hizo con misma masa de pan de jamón, hizo estos rollitos que la dueña de la panadería, después que lo probó, decidió bautizar los cachitos porque aparentemente, dice la historia, Cachito era el sobrenombre del señor que los hizo. Wow. Bueno, sí. ¿Y quién no delira por un cachito? En estos momentos existe todo un movimiento culinario en donde el pan se diseña para un tipo de relleno en particular. Sí. De hecho, en todos estos negocios de emprendimiento gastronómico como los food truck, normalmente te ofrecen lo que es una alternativa de comer hamburguesa, sándwich, etc. Pero el detalle está en que piden un diseño particular de un pan. O sea, no se compra un pan que ya existe, sino se diseña un pan para eso. Un pan comercial. Sí, bueno, todo el mundo está buscando tener lo mejor y la mejor calidad y ciertas características de que tú le quieres dar a tu producto. Sí se hace y es posible que según lo que yo vaya a poner dentro de mi pan, yo haga un pan que se adecue a eso. Que de repente si yo voy a poner un relleno muy húmedo, yo puedo tener un pan que soporte más esa humedad y no sea un pan que después de 3-4 minutos humedecido con la salsa o lo que sea que vaya a poner se vaya a deshacer en la mano y no pueda comer. La idea es que acuérdate que el pan acompaña lo que vamos a comer y que esté todo el tiempo y no se convierta en una cosa que se desmigaje en mis manos y después termino comiendo con tenedor y cuchillo. Sí, es terrible. Sí. Una hamburguesa que muerde y resulta que la parte de abajo de la hamburguesa está toda aguada y se te desborona y tú luchas para mantener firme esa hamburguesa. Sí. Entonces tienes que diseñar panes que tengan esas características. ¿Qué te puedo decir? No sé, un pan de hamburguesa ideal, eso, debe tener esas características. Debe ser suave en su corteza, pero debe tener una consistencia en su miga que permita que la mayonesa, que la salsa, que todas estas cuestiones que ponemos, la soporte sin deshacerse. Eso lleva algo de estudio, algo de trabajo ahí para desarrollarlos, que normalmente no es lo que conseguimos en las bolsitas de los panes del comerciales. Supermercado, sí.
pero sí se consigue, sí se hace y lo hacemos bastante para ese tipo de negocio. Bueno, Luis, para finalizar este maravilloso programa, les tengo unas preguntas para conocer un poco más a nuestro invitado. Ok. Ok, te voy a hacer unas preguntas y tú me das unas respuestas muy breves. Esto es para el cierre de este programa. Chévere. ¿Cuál es tu pan favorito? Ok, es que no puedo hablar de mi pan favorito. Yo tengo básicamente tipos de panes que me gustan mucho. Hay un pan en particular que me encanta, pero es por hacerlo, más que comerlo, pero que es uno italiano, uno de los panes más jóvenes de la historia del pan en el mundo, que se llama la ciabatta. Sí. Que es un pan súper crocante, es perfecto para hacer paninis, para hacer sándwich, perfecto. De los venezolanos es imposible no nombrar el camaleón, es maravilloso. Bueno, vamos a dejarlo así, porque si me largo con los panes creo que va a ser... No ¿Qué tan música concreto. escuchas cuando haces pan? ¿Qué música escucho cuando hago pan? Wow. Bueno, cuando hago pan, normalmente escucho mucho guaco, yo soy guaquero. Sí. En mi casa somos guaqueros, tú sabes. Realmente. Pero cuando el día se pone pesado me gusta más escuchar algo de ska, algo así que me mantenga activo, porque esa es la otra. Yo soy de la generación Desorden Público, y entonces eso marcó mi vida. En una palabra, ¿qué es para ti el pan? El pan para mí es civilización. ¿Hamburguesa o perro caliente? Perro caliente. Menciona un panadero que admiras. Wow, uno es muy poco. Sí. Tengo dos en particular que no puedo dejar de nombrar nunca en mi vida y no los dejaré de nombrar, que son mis dos maestros. Gabriel Flores, el Capi Panadero, y Horacio Carrasquero, pues son mis maestros. Son unos tipos que me hicieron que me gustara el pan como me gusta hoy. No de comerlo, sino de estudiarlo. De estudiarlo. Y de afuera hay un señor que me parece que es maravilloso porque me parece que sabe mucho y es súper humilde, que es un panadero francés que está radicado en Inglaterra, que se llama Richard Bertinet. Es uno de los pocos que cuando yo he posteado algo en mi Instagram y lo etiqueto, me contesta. Wow. Me contesta y me felicita cuando lo hago bien, o me regaña cuando no lo hago tan bien. Entonces, podría alargarme mucho, pero vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Crees que la paciencia es un ingrediente para hacer pan? Es indispensable para hacer pan, porque pan apurado no existe. No podemos hacer un pan en 2 horas. Bueno, puedes hacerlo, pero no te vas a hacer el mejor pan. No, realmente no lo es. Si quieres hacer buen pan, paciencia. Y tiempo. Es lo que necesitas. Bueno, de verdad, tengo que decirles que muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa de Cocina de Lujo para Llevar. Esto ha sido todo un estreno para nosotros. No hemos hecho programas en vivo, así que disculpen un poco quizás la rigidez que podamos haber tenido en algún momento, pero esta es lo que viene ahora. Sí, bueno, gracias por permitirme la oportunidad de estar aquí. Gracias a Ávila al Aire por prestarme esta sillita y este micrófono un rato y poder hablar de cosas que en realidad a mí me apasionan. Bueno, y recuerda, la cocina va mucho más de los fogones. Y nos escuchas por Ávila al Aire. Chao. Colocamos lo mejor para tu mente. Música y más música. Ávila al Aire, donde tú eres el protagonista.